Hola amigos, buenas tardes, buenos días, ¿cómo andan todos? ¿Cuánto tiempo? Ya dejamos pasar varios días del último video analizando la actualidad de Platense. Van a tener que saber disculpar por las pintas, por la ubicación, estoy acá de vacaciones, así que tuve que improvisar un poquito todo. Pero mis vacaciones no impide que el torneo argentino, las novedades de Platense, los refuerzos, las bajas, las ventas, las nuevas camisetas, hay muchas novedades para ponernos al tanto. Así que nada, quería hacer este videito palpitando lo que va a ser el debut del torneo argentino del Calamar en este año 2026. Enfrentará el día de mañana, jueves, a Unión a las 20 horas en Santa Fe. Y es muy importante empezar a hablar de qué jugadores se fueron, qué jugadores entraron, para poder darnos una pequeña idea de cuál será el equipo que va a plantear Platense mañana. Pero antes de meternos con todos los nuevos jugadores, con todas las bajas, con todas las ventas, con todos los refuerzos, creo que va a estar bueno acá poner unas imágenes de lo que fue ayer. Voy a empezar soltando una foto, se puede aparecer un videito de la presentación de las nuevas camisetas de Puma, qué lindo, de Puma de Platense. Se filtraron, entiendo que la camiseta titular, suplente y algunas que otras prendas que fue sacando la marca. Voy a dejar un videito acá para que vean lo que fue, cómo el equipo de Platense y todos sus hinchas copamos el DOT para ir a hacer el recibimiento y la presentación de las nuevas casacas. Viendo un poquito todo, la manija la verdad que me mata, ya tengo ganas de ir a comprar, entiendo que por la web todavía no se puede, el stock era medio limitado, así que a la vuelta tendré que ir personalmente a ver en qué arruino la tarjeta primero. Sobre mi opinión de las casacas, creo que la titular es muy linda, es verdad que son diseños bastante dentro de todo simples, sí, hemos visto cómo Platense se ha jugado, ha tenido camisetas negras con diseños. Esto fue un poquito más fuerte al medio, blancas y marrones, con una franja acá en el medio del pecho, pero la verdad que me gustan. He hablado con otros amigos calamares que las vieron en persona y se habla muy bien de lo que es la calidad de la tela, de los bordados, del diseño de los números, que entiendo que es un poco lo que te da tener una marca como Puma, con tanta calidad, con tanto renombre. En esos pequeños detalles se puede por ahí notar la diferencia. Por tema de precios entiendo que se hablaba de camperas a 100.000 pesos, de las camisetas alrededor de los 90 y los 70.000. La verdad que me parece un precio bastante accesible, dentro de todo que aparte Puma, al ser una marca un poquito más grande, seguramente dará mayor facilidad en lo que es para algunos cuotas sin interés o diferentes medios de pago. La verdad que espero que durante el transcurso del año se vayan sacando nuevas cositas. Ya quiero empezar a ver si se venden esas musculosas, shorts y un montón de indumentaria que la marca promete darle al Calamar. Pero bueno, como primera impresión me encantó mucho la presentación, me encantó esta idea de cómo se presentó físicamente en el DOT. Y nada, ya tengo ganas de ir a estropear la tarjeta de crédito en esa ropa. Dicho todo esto, vamos a por ahí lo más importante. En estos últimos 10 días hubo varias bajas y varios refuerzos, y me parece que lo mejor para ubicarnos es ir puesto por puesto viendo qué jugadores tiene Platense hoy en su plantel y con qué jugadores va a afrontar lo que son la Copa Libertadores, el torneo, la Copa Argentina y otros, y esperemos, próximos desafíos del Calamar. Empezando por el del arco, hubo bastantes movimientos. Últimamente solo teníamos confirmado a Sumavil, arquero que había vuelto de préstamo hacia Platense, y se firmaron dos nuevos arqueros. El primero de ellos, Bustos, que viene de Deportivo Cuenca, al igual que Raggio, el central que ya habíamos traído la semana anterior. Leí buenos comentarios del mismo, especialmente de los hinchas de Cuenca, que decían que se lo cuidemos, que se lo valoremos. Entiendo que es un arquero un poquito más pasado de edad, con experiencia, que viene a competir, no a ser el arquero titular, con otro de los refuerzos que trajo Platense, que es Borgogno. No, disculpen si lo pronuncio mal, hay muchos de estos jugadores que por ahí su apellido, sus nombres, lo vamos a ir conociendo con el paso del tiempo, pero el arquero viene proveniente de San Martín de San Juan. San Martín de San Juan, que no tuvo una buena campaña el año pasado,
pero el arquero, para ser un equipo tan goleado por quizás la debilidad defensiva, tuvo bastantes buenas actuaciones, vallas invictas, un arquero que ya conoce el fútbol argentino, que eso siempre es un plus, y que entiendo que será la competencia directa con Bustos, y hoy en día Sumaville se encuentra un escaloncito abajo en lo que son las consideraciones del técnico. Dicho esto, no me sorprendería que arranque el próximo jueves frente a Unión, por un tema de que tuvo más días de pretemporada, ya estuvo con el plantel, pero para mí, al haber comprado 2 arqueros, se entiende que Sumaville no va a ser considerado como el arquero titular indiscutible. Pasando a los defensores, acá tenemos varios refuerzos. En el lado del 4 está el querido y siempre Juan Saborido, que obviamente va a ser el 4 titular del equipo. Y se sumó desde Vélez el jugador Lagos. Entiendo que Lagos viene claramente a hacer lo que se dice: un lateral suplente. Por eso por ahí la jerarquía o el nivel del jugador tampoco es una locura, pero viene a suplantar un poco las bajas de Lozano, de Barros Esqueloto, y hacerle competencia, que siempre es positivo, a Saborido. Cosa de, si por alguna doble competencia o por algún nivel bajo, Saborido necesita un recambio, tener un jugador en su puesto, además de quizás un juvenil que suma a ser ese tercer lateral, es muy importante. En el tema de los centrales, como habíamos adelantado, se confirmaron los refuerzos de Mendía, ¿sí? El jugador proveniente de Boca, que junto a Vázquez y Goni, que está volviendo igual de una operación, creo que tuvo una fractura de ligamentos o de rodilla, y recién ahora está volviendo con el plantel, serán los número 2 que contará Platense en el torneo. En el puesto de número 6 está Raggio, la flamante incorporación también de Deportivo Cuenca, que avisamos la semana anterior, que fue titular en uno de los amistosos. Y el suplente será, como también adelanté en el otro video, Quirós, proveniente de Racing Club. Es decir, que en el puesto de número 6 tendríamos 3 jugadores. Van a estar viendo acá seguramente fotos de los mismos para ir asociando caras y nombres. Y en el puesto de número 2 hoy únicamente estarían Raggio, Quirós, y quizás algún refuerzo más, algún pibe de juveniles, seguramente un tercer central del lado izquierdo va a ser necesario. Siguiendo, como mencioné recién, por el lado izquierdo, en el puesto de número 3, el titular claramente va a ser Tomás Silva. Como ya habíamos comentado, Platense compró el pase a San Lorenzo y la idea es que Silva sea el 3 titular del equipo. Y acá hay 2 jugadores que ya conocemos que vienen a ser la competencia directa de Silva. El primero de todos, el juvenil Ingerton, que tuvo algún rodaje ya en la primera división en el torneo anterior, debido a muchas lesiones que se dieron en ese puesto. Y la vuelta, hablando de lesiones mismo, de Jonathan Bay. ¿Sí? 3 que había mostrado un buen rendimiento, a mí en lo personal me gustaba bastante. Había sufrido una lesión grave, si no recuerdo mal, ahora en los meniscos, que lo dejó apartado un gran tiempo de las canchas, pero ya estaría en condiciones de volver, ya se encontraba entrenando con el plantel y sería parte de los jugadores que ocuparían el puesto de lateral izquierdo. Y ahora en la mitad de cancha hay que hablar de un tema muy importante, porque está una de las bajas quizás más sensibles de todo el año del Calamar, de hace mucho tiempo del Calamar, un jugador que yo creo que todos los hinchas le tenemos mucho aprecio por cómo se comportó por el club, por cómo representó la camiseta, por cómo jugaba, y no hablo de otro que Leonel Pico. Acá voy a estar dejando la información, se confirmó, o está casi confirmado, que el jugador va a firmar con el Remo de Brasil, equipo que recién asciende, ¿sí? Que puso unos 1.8 millones de dólares por gran porcentaje del pase. Como ven, hay algunos detalles que todavía no están definidos. ¿Cuánto porcentaje? Si Platense se queda un porcentaje de próximas compras. Pero lo que se sabe es que está casi todo cerrado para que Leonel se vaya a Brasil. Parece que el jugador demostró sus intenciones de migrar hacia el exterior. No, yo leí muchos insultos en las redes hacia la sede de no poder retenerlo. Yo entiendo que si el jugador se planta y se quiere ir, justo Leonel, que encima en su momento cuando abrieron otras ofertas, el hijo que se quería quedar en Platense, salió campeón. Hoy, si la oferta económica del exterior es lo suficiente favorable para que el jugador realmente quiera migrar, creo que mucho desde la dirigencia no se puede hacer. ¿El monto podría ser más por el tipo de jugador que es Pico? La verdad que sí. Nosotros que lo vemos día a día sabemos que Pico es un jugador que vale mucho más que eso, o mucho más, pero tampoco me parece un precio bajo. No lo vendimos por $900.000, estamos hablando de casi $2 millones brutos. Después hay que ver cuánto le queda al Calamar. Pero lamentablemente es algo que podía pasar. Era uno de los jugadores a vender, junto como por ejemplo el torneo anterior Nacho Vázquez, que sigue habiendo rumores de su salida. Ahora se sumó Boca, se sumaron equipos del exterior, nada confirmado. Pero nada, una baja dolorosísima porque era
el 5 del equipo, lo notamos el torneo pasado cuando faltó, que era el que ordenaba, el que marcaba, pero en mi opinión es más tristeza por haberlo perdido, pero no bronca ni con la dirigencia ni con el jugador, porque me parece razonable la idea que se vaya. Ahora, ¿cómo esto afecta a Platense? Obviamente ahora cambia completamente el medio, porque todos los jugadores que había traído Platense, en mi opinión y por lo que estuve viendo, son jugadores que, aunque algunos se destacan por marcar, no es su especialidad, sino jugadores más que pisan las dos áreas, que defienden, que pasan con la pelota, y siempre se pensaban como acompañantes de un 5 de marca, que el 5 de marca es y será Pico. Entonces ahora con su baja hay que un poco volver a diagramar lo que va a ser el 11 titular de Platense. Pero entonces para eso vamos a ver qué jugadores tiene hoy Platense en la mitad de cancha. Por un lado tenemos la vuelta de Iván Gómez, viejo conocido por decirlo de alguna manera, siempre de mi agrado. Iván Gómez no me parece un crack, pero sí me parece un volante recontra aprovechable. En Platense ha rendido muy bien, ha tenido gol, ha tenido marca, como digo, jugador que pisa las dos áreas. Después también Portillo, que lo que se vio de los jugadores Talleres cuando jugó con Platense, para mí fueron cosas positivas. Sí, a veces un poquito apresurado, ha tenido algunas expulsiones el torneo pasado, pero sí me parece un jugador recontra utilizable, con buena, no sé si marca, pero al menos actitud de correr, de meter, y que puede llegar a ser el 5 titular. La verdad que es medio una incógnita la mitad de cancha ahora con la salida de Pico. Y por el otro lado tenemos dos refuerzos. El primero, Dalmazo, que vino junto a Mendía de parte de Boca, y desde Independiente Rivadavia, aunque el pase entiendo que es de Cipoletti, a Marfil. A Marfil parece ser el jugador que más marca tiene de estos cuatro y el que se orienta a ser el 5 de marca del equipo. Aunque por la cualidad de los mismos yo entiendo que será una mitad de cancha mucho más vertiginosa, que aprieten los dos, que corran los dos, que se vayan cubriendo el uno al otro, más que un 5 bien marcado y un jugador más adelantado. Porque como digo, son jugadores de características bastante similares. Esperemos que el viento no me tire el teléfono y veremos cómo Zunino analizará, verá las cualidades y veremos quiénes serán la mitad de cancha titular. Yendo por el lado de la izquierda, acá Platense tiene varios jugadores que ocupan un puesto similar. El primero, Zapiola, que vi que se hizo cargo de las 10 en la foto de las camisetas que se vendían en la Puma Store, que por lo que se entiende será por ahí el titular. El tema es que tiene una competencia bastante interesante. El primero de ellos será Gauto, ¿sí? El refuerzo que ya hablamos, de gran proyección, que fue titular en los amistosos y que juega de una posición bastante similar a Zapiola. Después la vuelta de Ocampo, al igual que Iván Gómez, regresa de préstamos. Ocampo que ha tenido sus más y sus menos en el Calamar, pero es un jugador de buen pie, el uruguayo, que ha jugado de enganche, que ha jugado por afuera, que ha jugado de falso 9, bastante polivalente, el koala, como le dicen, y que puede ser un jugador realmente a recuperar. En un momento era el encargado de patear tiros libres, pelotas paradas, es decir, que se destaca por su buen pie. Y en una cuarta consideración, este orden es más o menos de cómo lo recuerdo, no por un tema de quién esté más arriba que el otro. Queda Minerva, joven proyecto, a mí Minerva me encanta. Obviamente como es un pibe, ha tenido altibajos, pero me parece un gran jugador, con actitud, con ataque, con ayuda en la defensa, encima siendo nuestro, creo que siempre es positivo darle posibilidades. Tiene un lindo quilombito por la izquierda, Zunino. Porque la verdad que los cuatro jugadores me gustan, no voy a decir que no, uno más que otros, me ilusiona Gauto, porque por ahí también con la incógnita de que venga de otro lado, porque Zapiola también ha rendido muy bien, lo conocemos todos a Franco, entonces siento que la verdad que habrá que ver cómo hace para ordenar, o si alguno se cambia de línea. Ahora después avanzaremos como cómo paró en el amistoso el 11 titular, y ver de qué manera puede, o imaginamos que Platense va a plantear el partido contra Unión. Pasando al puesto de enganche, un puesto que Platense, desde que se fue Taborda, no ha tenido un reemplazante claro. Se encuentra Luna Diale, que ya vino el torneo pasado, que no ha demostrado grandes cosas, aunque me parece un jugador más que interesante, y se suma el refuerzo de Merlini, un jugador con experiencia, con pasado en Platense, mucho más asentado, con otra edad, que sería interesante verlo a él de enganche. La verdad que me ilusiona, pero habría que ver cómo está entre la competencia, porque la verdad que en la mitad de cancha para arriba Platense tiene varios jugadores en lo que vendría siendo el mediocampo ofensivo. Pero bueno, Merlini y Luna Diale podrían ser los dos jugadores que puedan jugar en la posición de enganche. Después por la derecha, caso contrario a lo que pasa a la izquierda. Como a la izquierda tenemos sobrepoblación, en la derecha estamos un poco faltos de jugadores, o al menos se va a apostar mucho más por pibes o por juveniles del club.
El titular para mí claramente es titular y seguramente con la ida de Pico y hasta que se confirme lo de Vázquez no lo sé, pero con la posible salida de Vázquez, el que va a ser el titular y capitán de Platense entiendo que va a ser Guido Mainero. No hace falta que hable mucho de Mainero, titular más que ganado con una espalda terrible en Platense, y por debajo del mismo se encuentran los pibes Bosch, ¿sí? El que traímos, exjugador de Vélez, y el pibe Tucker, dos jugadores jóvenes, con proyección, quizás un poco verdes por su edad, cosa normal, que entiendo que serán ese relevo, esos jugadores del segundo tiempo, o si en un momento por tanta competencia, Mainero cuesta alguna molestia, algún cansancio, son los jugadores que pueden jugar por la derecha. Yo no sé si después Unino agarrará a alguno de los volantes por izquierda y lo mandará del otro lado, pero jugadores extremos derechos, volantes derechos, como tales, tenemos a Mainero, a Bosch y a Tucker. Quizás en el lugar que no me sorprendería que Platense traiga algún refuercito más. Pasando con la delantera, hay que hablar de otra dura y sensible baja, quizás un poco diferente a la de Lionel Pico en el hecho de que el monto fue mayor, que era bastante obvio que iba a ser vendido y por cómo fue el traspaso, quizás hay palabras más de felicitaciones hacia la dirigencia. No hablo de otro más que si no es el goleador del torneo anterior, Ronaldo Martínez. El paraguayo fue vendido a Talleres de Córdoba, cosa que me sorprendió. Mandarlo a un rival, no diría directo, pero un rival del mismo fútbol argentino. El paraguayo fue vendido por $3 millones brutos. Entiendo que a Platense le quedarán algo parecido a 2 millones, 1 millón y piquito, sumado a un porcentaje en futura venta y bonos, es decir, una muy buena venta por parte del Calamar, pensando que Ronaldo tiene 29 años y pensando que también lo trajimos en su momento por $100.000. Un negocio redondo, como tiene que ser, o a lo que tiene que apuntar Platense. Comprar barato, con buen scouting, con buscar jugadores que quizás no hayan sido tenidos tan en cuenta en otros clubes, potenciarlos y al momento de vender sacar una buena diferencia económica. Si en el medio, como Ronaldo, pueden ser los goleadores del torneo y ayudarte a ser campeón del fútbol argentino, creo que no se puede pedir más y no quedan más palabras que agradecimiento al paraguayo por estos años dados y obviamente también a Lionel Pico. No quiero que su venta quede de otro lado porque a Pico, como digo, palabras de agradecimientos totales por su rendimiento. Esto explica también, junto a las bajas de Orsini o de Maxi Rodríguez, el por qué Platense trajo tantos delanteros para cubrir esa posición. El primero, que anotó un gol en su primer amistoso, yo le dije, tengan cuidado con este pibe que va a andar bien, el turco Nasif, al menos mi 9, o el que parece ser más claro como 9 titular del equipo. Ya se sumó a los entrenamientos Bobadilla, como habíamos conversado el video anterior, el jugador proveniente de Always Ready. Y después tenemos a Heredia, el proveniente de Argentinos Juniors, y un viejo conocido como Lotti. En mi opinión, quizás por gusto personal, el delantero que será menor tenido en cuenta, o el que menos yo tendría en menor medida, sería Lotti. Es el menos de mi agrado, para mí es un jugador que más, cuando escuché que se iba a ir a Atlético de Tucumán, no me molestaba ni me cambiaba nada, porque aparte no debe cobrar un sueldo barato, pero que bueno, entiendo que es el que por ahí más espalda tiene porque hace más años está en el club. Como digo, en mi consideración, sin haber visto a los otros dos jugadores, los prefiero antes que a Lotti. Lotti no es de mi agrado. Entonces acá tenemos quizás la idea de que Platense tiene la defensa más o menos acomodada, habría que ver el tema de Vázquez, eso cambiaría la ecuación en una gran medida. Sumamos muchos refuerzos en una zona tan importante como es el arquero, que desde la ida de Cosani había sido un problema para el Calamar. Con la baja de Pico, por ahí hay un poquito más de incógnita, pero se trajeron varios refuerzos en la mitad de cancha. Por el lado izquierdo estamos sobrados, por el lado derecho con Mainero estamos bien, pero faltarían quizás alternativas. Y en la parte delantera, pensando que quizás se va a jugar seguramente con un solo 9, yo creo que tenemos como 4 jugadores que pueden ocupar esa posición o de media punta. ¿Que estamos bien? Yo creo que sí. La verdad que para mí Platense hizo un gran mercado de pases. Se rumorea, y aprovecho para decirlo acá, la posible llegada de Rogel, el central uruguayo que viene del Hertha de Berlín. Sería un refuerzo, disculpen por las palabras, de la putísima madre. Un jugador con mucha experiencia en Europa, experiencia en Brasil, experiencia en Argentina, porque jugó en Estudiantes, que entiendo que sería, pero quizás una fantasía que jueguen él y Vázquez como centrales titulares. Sería una saga muy realmente de un alto nivel. Pero que bueno, si vamos a perder a Vázquez, también estaría bueno su llegada. Entiendo que también tiene una oferta de Nacional
que es menor económicamente que a la de Platense, pero el jugador, al ser uruguayo, creo que hincha de Nacional también, todavía está definiendo su destino. Ojalá llegue a Platense y estaría muy bien apuntado por la dirigencia nuevamente. Si quieren dar mi honesta opinión, para mí fue un gran mercado de pases. Entiendo que por ahí la pérdida de Pico y la posible pérdida de Vázquez, la baja de Ronaldo, pueden afectar un poco a la visión. Pero todos los equipos del fútbol argentino tienen que vender jugadores para mantenerse. Si los puedes vender en un buen dinero, como hicieron con Ronaldo, aún mejor. Pero también entiendo la presión de los jugadores de querer dar ese salto económico, que cambie un poquito sus carreras futbolísticas. Y es muy difícil plantarse y decir que no ante dicha situación. Más cuando la relación, por ejemplo, con Pico siempre fue buena, o jugadores de similar, ¿sí? Así que bueno, acá tenemos un poco la idea de qué es hoy el plantel de Platense. Ahora, si nos guiamos por el amistoso, teniendo en cuenta que se jugó hace más o menos una semana, algunos días más, Platense paró el siguiente equipo. En el arco Sumavil, que era el único arquero disponible, para mí, repito, no va a ser el arquero titular, podría hacerlo este primer partido, pero a la larga, si se trajeron 2 refuerzos es porque no se tenía una confianza plena en el arquero. De 4 Savo, de 2 Vázquez, de 6 Rigio, de 3 Silva. Eso no creo que cambie mucho. Después veremos con la llegada de Rogel, pero yo entiendo que esa sería la defensa titular y me parece correcto para el comienzo del torneo. En la mitad de cancha fue Pico y fue Amarfield. Amarfield se mantendrá. Habrá que ver quién es el suplente de Pico. Viendo los jugadores, no me sorprendería que sea Iván Gómez el mismo. Podría ser Portillo. Yo creo que Dalmazo, el pie de Boca, corre con un poquito de desventaja por su condición de pendejo. Pero la verdad que es una incógnita bastante fuerte quién será el doble 5 de Platense. Después en el medio se jugó con Sapiola de enganche. Acá lo interesante, ¿sí? Como digo, tenemos una sobrepoblación por la izquierda. Se lo pasó a Sapiola de enganche y se puso a Gauto de extremo izquierdo y a Mainero por la derecha. Acá la pregunta es: Merlini, ¿en qué condiciones llega? ¿Está para ser titular? Si está para ser titular, ¿quién va a ser el sacrificado? ¿Va a ser Gauto? ¿Va a ser Sapiola? ¿Va a ser Mainero? Yo lo dudo. Me parece que por ahí esa mitad de cancha se va a mantener con Sapiola de enganche y con Gauto por afuera, por la izquierda, y Mainero por la derecha. Y el 9 fue Heredia. En mi opinión, el 9 debería ser Nassif, por gusto personal mío. Si es Heredia, no me sorprendería, pero para mí debería ser Nassif. Yo entiendo que Bobadilla, el paraguayo, juega más de media punta. Eso habría que ver si Platense después, en vez de poner un enganche como Sapiola, lo eleva un poco más a un media punta y termina jugando como una especie de 4-4-2. O si Bobadilla termina y sale Gauto o sale Sapiola. La verdad que tiene un lindo quilombo Zunino y la verdad estoy muy expectante de ver qué equipo parará con mañana frente a Unión. Pero bueno, dicho todo esto, ya nos pusimos al día, ya vemos qué plantel tiene Platense, hay que ver a posibles nuevas llegadas. Como digo, lo de Rogel parece que estaba muy avanzado, aunque todavía es una incógnita con Nacional. No me sorprendería que se sume quizás un delantero o un extremo derecho más, pero la verdad que veo un equipo bastante sólido. Obvio que con el diario del viernes, en vez del diario del lunes, es muy difícil por ahí generar una opinión. Hay que ver cómo juegan los chicos, hay que ver cómo se adaptan. Va a haber un cambio bastante fuerte porque mal que mal cambias el arquero, cambias el 5, cambias el 9, lo que era un poquito la columna vertebral de Platense, de la cual por ahí el único que se mantiene en realidad es Vázquez. Pero bueno, la verdad es que estoy con muchas expectativas. Fue un mercado de pases recontra movido. Yo que sé, equipos como Boca, como River. Boca metió 0, pero River metió 3 refuerzos. Nosotros trajimos más de 8 jugadores. La verdad que recontra interesante para ser hincha de Platense seguir el mercado de pases. Y la verdad que las expectativas están, la ilusión siempre va a estar. Me parece que la dirigencia se movió bien, se movió rápido. Importante eso para tener a los jugadores lo antes posible y poder darle al técnico tiempo para analizarlos, para conocerlos, para probar diferentes posibilidades. Y veremos, y ojalá empezar mañana con una victoria. Unión es un equipo duro. El año pasado nos comimos un lindo baile cuando jugamos allá, lo recuerdo. Pero bueno, siempre es importante empezar con el pie derecho. Y las expectativas están. Ojalá poder el próximo video contarles que Platense ganó, goleó y gustó. Pero hasta entonces, vamos con toda Calamares, la ilusión sigue intacta. Espero que les haya servido. Agradezco también la buena onda y la cantidad de likes, comentarios que tuvo el otro video. No puedo estar más contento de hacer lo que me gusta y recibir tantas valoraciones positivas, comentarios positivos del otro lado. Así que nada, amigos, espero verlos próximamente festejando la victoria de Platense. Un abrazo.